a las personas coordinadoras de esta iniciativa, que es una iniciativa que viene desde el Pacto Global, y comentando sobre la metodología como tal. Entonces, hoy vamos a tener pues un caso de éxito, un caso de aplicación y que está en este momento también en ese proceso de implementación, porque son procesos de largo plazo, y que nos comentará entonces cómo han hecho ellos todo este proceso. Entonces, mientras seguimos ingresando a las personas, entonces, pues le doy la bienvenida. Mi nombre es Elizabeth Venegas, yo soy la directora de la Dimensión Ambiental de AED. Y estamos trabajando en conjunto con la Dirección de Cambio Climático, pues en todos esos temas que tienen que ver con cómo el sector empresarial puede ir aumentando su ambición climática y contribuyendo a el cumplimiento de todos esos compromisos y esas metas que el país adquirió con lo que es el Acuerdo de París. Entonces, para dar inicio, bueno, primero que todo quisiera decirles que este evento va a ser grabado, está siendo grabado en este momento, así que si ustedes se quedan por acá, pues están dando el consentimiento para eso. Entonces, sin más y dándole la bienvenida, le quiero dar la palabra también a Laura Mora, quien es asesora técnica para la Dirección de Cambio Climático. Adelante, Laura. Muchísimas gracias, Elizabeth, y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Para nosotros es un honor bueno, poder tener y contar con esta presentación, con este caso de éxito. Bueno, voy a encender mi cámara también para que me vean. Como ustedes saben, pues Costa Rica ha venido desarrollando políticas bastante exigentes alrededor de la acción climática, desde nuestro plan de descarbonización, así como también ahora con nuestra contribución nacionalmente determinada, actualizada, con un compromiso muy ambicioso de ser cero emisiones netas al año 2050. Eso implica esfuerzos y uno de los sectores que por supuesto está ligado y completamente y debería estar completamente articulado con esos esfuerzos es el sector privado, y por eso desde varias iniciativas con las que contamos en la dirección venimos desde hace unos meses acá empezando a explorar cómo podemos alinear estos objetivos particulares que se determinan en las empresas para reducir emisiones, para mitigar, con las grandes políticas y las grandes metas a nivel país. Entonces, de ahí nace la necesidad de trabajar los Science-Based Targets, que creo que de una forma muy inicial estamos tratando de hacerlo, e incluso bajo varias de las iniciativas que tenemos en este momento, llegar a poder ayudar a las empresas a elaborar hojas de ruta que estén alineadas a estas metas como tal y que se basen entonces en la ciencia. De ahí esta serie de webinars que hemos venido desarrollando y con otros objetivos un poco más a largo plazo que tenemos sobre la elaboración de metodologías para hacer estas hojas de ruta. Y entonces esperamos que esta sea un buen caso de éxito, una base para lo que viene más adelante para nosotros y para seguir apoyando al sector privado en este involucramiento y en ampliar la acción climática. Muchísimas gracias, Laura, y nosotros pues felices de poder trabajar en conjunto con ustedes para apoyar también al sector empresarial a la consecución de estas metas. Entonces, para dar una base, quisiera hablarles muy rápidamente de lo que es la iniciativa Science Based Target, que lo que busca precisamente es que estos objetivos basados en ciencia ayuden a mostrar a las empresas cuánto y qué tan rápido necesitan reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para prevenir los peores efectos del cambio climático. Esta es una iniciativa que nace desde el Pacto Global de las Naciones Unidas y
que, bueno, ahí está la página web donde ustedes pueden entrar y explorar un poco más. Y me gustaría decirles también que desde AED nosotros vamos a funcionar como el punto focal para la iniciativa Science Based Target aquí en Costa Rica. Y bueno, en el mes de abril, mayo, vamos a estar también capacitándonos con ellos para poder conocer mejor la metodología y poder ayudarle a las empresas también a implementar estas metodologías, así como otras en las que estamos también participando, como la Ambición 1.5 y otras iniciativas que se están trabajando también desde Naciones Unidas, desde Pacto Global. Entonces, esa es nuestra intención, es poder traer todas esas ideas, iniciativas y proyectos al país para poder entonces pues ir trabajando también con cada una de las empresas que quieren ir aumentando su ambición climática y por supuesto contribuir en todas estas metas de país y de lo que nos hablaba también entonces Laura, de lo que se está trabajando desde el gobierno y desde la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía. Entonces, sin más, quisiera presentarles a nuestra expositora del día de hoy. Valentina Lira es del Departamento de Sustentabilidad de la empresa Viña Concha y Toro en Chile. Ellos son uno de los pioneros en América Latina en trabajar la metodología de la iniciativa de Science Based Target. Definitivamente, cuando uno habla con los coordinadores de esta iniciativa, es precisamente a Viña Concha y Toro a quien hacen referencia para presentar su experiencia, presentarlo como un caso de éxito. Como verán, con Valentina lo que nos va a explicar es que esos son objetivos que se hacen a largo plazo, ¿verdad? Igual a como están planteadas las metas de los países en la CNDC, en las estrategias de largo plazo. Y por lo tanto, entonces, el día de hoy vamos a tener a Valentina comentándonos precisamente cómo es que ellos lograron esos objetivos basados en ciencia y cómo es que los están llevando en este momento. Entonces, le doy la palabra a Valentina y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta presentación y estamos atentos a lo que nos vas a contar. Ok. ¿Se escucha mi micrófono? Sí. Ya, perfecto. Bueno, primero, Sí. Muchas gracias, Elizabeth. Primero quiero agradecer la invitación el día de hoy para poder, y en esta oportunidad, poder compartir la experiencia que nosotros hemos tenido aplicando la metodología de Science Based Targets. Les cuento un poco, Viña Concha y Toro es una empresa 100% chilena, que tiene base, pero tiene base de operaciones no solamente en Chile, sino que también en Argentina y en Estados Unidos. Y hoy día nosotros tenemos una operación que es global. Atendemos distintos países, ¿cierto? Atendemos más de 145 países. Ahí es donde estamos presentes con nuestros productos. Y también, ¿cierto? Nosotros, voy a compartir mi pantalla, nosotros también hoy tenemos una política, ¿cierto? Y tenemos tenemos una estrategia de sustentabilidad, la cual ha servido como guía y la cual nos ha orientado en el largo plazo, ¿cierto? Con respecto a los temas que nosotros vamos abordando para ser una empresa integral, ¿ya? Esto partió, la estrategia de sustentabilidad se origina en el año 2012 y desde ahí en adelante, ¿cierto? La hemos ido ocupando en distintas etapas. Nosotros ya vamos en el segundo ciclo, vamos ahora a iniciar el tercer ciclo de los lineamientos estratégicos y siempre con el objetivo que nos hemos propuesto, que es retribuir en cada botella lo que la tierra nos ha dado. Y para eso, ¿cierto? Nosotros organizamos esta estrategia de sustentabilidad en 6 pilares. Y dentro de los 6 pilares, ¿cierto? Tenemos distintas iniciativas. En el caso de nuestro pilar de medio ambiente, nosotros tenemos iniciativas de agua, de energía, de cambio climático y también de biodiversidad. Entonces, lo que les voy a contar un poquito hoy día tiene que ver con la iniciativa de cambio climático, en donde nosotros como compañía tenemos la iniciativa más antigua, digamos, en términos de lo que nosotros hemos ido trabajando, es la medición de la huella de carbono, ¿ya? Entonces, la huella de carbono, ¿cierto? Sabemos que se divide en 3, las emisiones, o en el fondo para medir como metodológicamente, ¿cierto?
lo separamos en 3 ámbitos principales que tienen que ver con las emisiones directas, las propias, tienen que ver con las emisiones indirectas, pero que son principalmente todas las emisiones indirectas de todos los elementos que nosotros necesitamos para, en el fondo, hacer funcionar nuestro negocio o los insumos que necesitamos para poder producir nuestros productos. Cuando nosotros nos enfrentamos a una empresa como nosotros, que en el año 2017 nosotros teníamos un 78% de nuestras emisiones asociadas al Scope 3, o sea, emisiones indirectas. Entonces, nosotros al ir mirando, ¿cierto?, la metodología, nos dimos cuenta que, la metodología de Science Based, nos dimos cuenta que lo que teníamos que, o cómo teníamos que abordarlo, era de una manera completa, con la medición completa de la huella. Pero nosotros, en el fondo, midiendo, ¿cierto?, la huella a través del tiempo, aquí ustedes tienen un poco lo que es la evolución de cómo nosotros hemos ido avanzando en las emisiones absolutas que hemos tenido año a año. Nosotros en nuestra estrategia de sustentabilidad nos habíamos planteado el objetivo de llegar al 2020 con un 30% menos en lo que eran las emisiones directas, ¿ya? En el caso de directas, nosotros siempre hablamos de 1 y 2 porque el consumo energético nosotros lo tenemos como muy incorporado. Entonces, en ese caso, ¿cierto?, nosotros iniciamos este trabajo en el año 2015, continuamos avanzando siempre en una ruta, si ustedes se pueden fijar ahí, ¿cierto?, siempre en una ruta de reducción, y cuando ya nos encontrábamos en el año 2018, ¿cierto?, entonces nosotros empezamos a ver y empezamos a buscar un poco cuál iba a ser el siguiente paso, cómo nosotros nos íbamos a plantear metas para el largo plazo y para poder abordar el tema de cambio climático en el largo plazo. Y cuando empezamos, ¿cierto?, a hacer nuestra indagatoria, porque lo que nosotros buscábamos era poder establecer buenas metas para poder guiar nuestro trabajo. Y por lo tanto, ¿cierto?, en ese minuto fue cuando nosotros nos encontramos con esta iniciativa de objetivos de reducción basados en la ciencia. Y que para nosotros, ¿cierto?, nos hizo mucho sentido porque en el fondo lo que nosotros queríamos eran metas que no fueran más allá de que se establecieran porque sonaban bien, que no sé, pues 20% de reducción al 2020 y 30% al 30-30, que es como de repente como mucho de lo que se asocia así como a la sustentabilidad pop, que son metas que suenan bien, pero en realidad uno no sabe mucho qué tanto es el aporte que se puede hacer o qué tan ambiciosa es la meta que uno se está planteando. Entonces, nosotros en este caso lo que hicimos fue tomar esta metodología y comenzamos a trabajar desde el año 2018, tomando como año base el año 2017 y proyectándonos en el largo plazo hacia 2030 y 2050. En ese momento nosotros teníamos 262.000 toneladas de CO2 de emisión, como toneladas absolutas totales en el contexto compañía. Y entonces fue que empezamos a aplicar esta metodología, que básicamente, ¿cierto?, como explicaba Elizabeth, lo que hace es que a nosotros nos permite fijar objetivos que tengan un sentido. En el fondo son objetivos con propósito, ¿ya? Este es un objetivo que, basado en la ciencia climática, te permite aportar como empresa, te permite aportar a limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados, o como está ratificado hoy día, ¿cierto?, al 1,5 grados. Y eso con respecto a las temperaturas preindustriales. Entonces, uno también le puede otorgar en el fondo como un sentido más trascendente a la meta que está trabajando, y por eso fue que nosotros quisimos tomar esta metodología como nuestra guía en el fondo. Fuimos la primera empresa en Chile y en Latinoamérica en aplicar esta metodología para determinar metas de reducción, cosa que tiene cosas, o en el fondo tiene elementos buenos y tiene elementos malos. El elemento bueno, ¿cierto?, es que uno es pionero y que va como en la vanguardia, ¿cierto?, en la frontera. Lo malo es que uno se va encontrando con una serie de dificultades porque como nadie lo ha hecho antes, tampoco hay a quien preguntar. Entonces nosotros también tuvimos que hacer un trabajo muy directo con la gente de Science Based Targets, sobre todo para el tema del desarrollo de la metodología, y que no estaba en ese momento totalmente
desarrollada para lo que era el caso del vino, de lo que nosotros teníamos pensado. Y también, ¿cierto? Nosotros en este ejercicio dijimos, a ver, pero ¿cuál será la diferencia entre tomar los 2 grados o tomar los 1,5 grados? Nosotros hicimos un primer ejercicio con la contribución hacia los 2 grados y después dijimos, vamos a hacer el ejercicio también con el 1,5. Y aquí, ¿cierto? Es donde nosotros podemos ver en estos escenarios, ¿cierto? O en esta metodología, lo que básicamente uno hace, así como muy en sencillo, es que uno toma, ¿cierto? Y aquí voy a tomar en este gráfico, lo voy a explicar una vez nomás, no se preocupen, ¿ya? Esta línea, ¿cierto? La línea de color gris representa las emisiones de una compañía, o en el caso, ¿cierto? Nuestro, en el caso de nuestra compañía, en un escenario business as usual, o sea, un escenario en donde nosotros no hacemos absolutamente nada más que, por ejemplo, medir, pero considerando que nuestro negocio crece, que crece la producción, ¿cierto? Las emisiones absolutas continúan en un crecimiento sistemático. Después, ¿cierto? Tenemos otra línea, que es la línea del target, ¿ya? La línea del target es la que dice, ¿cierto? Basado en la ciencia climática, y esto es lo que viene de la metodología, lo que te entrega la metodología, es que basado en la ciencia climática, ¿cuál es la ruta de emisiones que tú deberías tener, ¿cierto? Para hacer una real contribución a que la temperatura del planeta no aumente por sobre los 2 grados. ¿Ya? Esa es la línea, es la línea de cuál es tu escenario deseado para no incrementar la temperatura. Y luego, ¿cierto? Esta herramienta en el fondo también te pide modelar cuáles son tus reducciones esperadas dados los proyectos que tú tienes en carpeta o que tú proyectas que podrías aplicar para reducir tus emisiones, ¿ya? Entonces, en este, si se fijan, nosotros, este era nuestro escenario business as usual. En un escenario en donde la contribución tiene que ir al 2%, ¿cierto? A nosotros la línea de target nos dejaba aproximadamente en un 70% de reducción, si no me equivoco, y nuestra línea de reducciones, ¿cierto? Reducciones esperadas con todos los proyectos que nosotros teníamos en ese momento, ¿cierto? Ya levantados como para poder ir implementando. En el caso de Scope 1 y 2, entonces nos dejaba en esta situación y nos dejaba como en un desequilibrio, ¿cierto? De emisiones versus target a contar del año 2036. Y en el caso, ¿cierto? De cuando hicimos el mismo ejercicio con el Scope 1 y 2, pero considerando el escenario de 1,5, entonces ahí nos dimos cuenta que ya la holgura que teníamos se reducía 10 años. Hoy día ya no quedábamos con una holgura hasta el 2036, en el fondo con los proyectos no podíamos quedarnos tranquilos, sino que esa holgura en el fondo se nos acerca hasta el 2026. En temas de cambio climático, 2026 es mañana. Entonces aquí estamos hablando de que ya nosotros teníamos que rápidamente empezar a movernos. Y lo mismo pasaba en el caso de Scope 3, con las emisiones indirectas. Lo que en un minuto para un escenario de 2 grados era una holgura hasta el 2026, finalmente, ¿cierto? Con un escenario a los 2,5 grados nos dejaba al 2023, o sea, a puertas de lo que de poder tener un cruce o un descalce entre lo que son las emisiones y el target que nos habíamos comprometido. Entonces, eso es algo que nos sirvió a nosotros también para poder visualizar la urgencia climática con la que todos tenemos que actuar. Las empresas, en el fondo, tenemos un rol protagónico en la señal que nosotros enviamos al resto de nuestra industria y también a nuestros consumidores. Demostrar que para nosotros el cambio climático es una preocupación, y no solamente porque suena bien decirlo, sino que porque si no, ¿cierto? Nuestra subsistencia y nuestra sustentabilidad como sociedad, como empresa, como parte de un entorno, ¿cierto? Está en juego. También, ¿cierto? Finalmente lo que nosotros nos comprometimos al 1,5 grados, y lo que comprometimos fue una reducción absoluta del 55% con respecto al año 2017. Y además, junto con eso, ¿cierto? Nosotros también generamos nuestro compromiso de cero emisión, o sea, nuestro compromiso net zero al 2050,
formamos parte también de la iniciativa también de Naciones Unidas, que es Business and Vision, por el 1,5, que es una coalición de empresas que hoy día también forma parte del Race to Zero. Y por eso, ¿cierto?, que nosotros empezamos a trabajar firme en eso. Era una ruta que ya traíamos, pero que esto nos ha servido para ponerle aún mayor velocidad, yo diría, ¿ya? Y aquí está justamente lo que les voy a comentar un poco, es lo que ha sido y lo que viene en nuestra hoja de ruta, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Nosotros, lo que yo mostré recién era el escenario de target, ¿cierto? Y el escenario de target deseado, que en el fondo es la línea azul que ustedes ven acá, ¿ya? En el caso de lo que es Scope 1 y 2, ustedes se fijan que en el caso, la línea naranja es la huella de carbono, nuestras emisiones reales desde el año 2017. Y esto, ¿cierto?, hoy día nos significa prácticamente un 19% menos de lo que nosotros teníamos considerado para poder realizar en ese mismo periodo. Y en el caso, ¿cierto?, de cómo nosotros visualizamos el Scope 1 y 2, lo que podemos ver, ¿cierto?, es que dados los proyectos que nosotros ya tenemos en implementación o en distintas etapas de implementación, entonces esto, ¿cierto?, lo que antes nos quedaba como un cruce o un descalce en el 2026, no sé si se acuerdan desde de la lámina anterior, hoy día vemos que se nos mueve la holgura, ¿cierto? Y hoy día tenemos cubierto hasta lo que es el año 2028 con los proyectos que tenemos hoy día en curso y que tenemos también para poder implementar. Entonces, en todo lo que son la parte de las emisiones directas, estamos caminando bien y con paso seguro. Y en el caso del Scope 3, que el Scope 3 siempre es un desafío para todos, principalmente porque Scope 3 no está en nuestro ámbito de gestión. Scope 3 tiene que ver con los transportes externos, tiene que ver con los insumos, tiene que ver con nuestros proveedores. Entonces, de ahí es donde está el desafío, de poder también encantar a todos quienes forman parte de nuestra cadena de abastecimiento con la idea de transformarnos en una empresa que tenga un objetivo y un propósito mayor. En el caso de Scope 3, si ustedes se fijan, ¿cierto? El 2018 anduvimos muy bien, estuvimos por debajo de lo que nosotros nos habíamos planteado como target, pero 2019 y 2020 son años que han estado bastante ajustados, ¿ya? Nosotros hemos tenido, sobre todo 2019 y 2020, incrementos significativos en producción. Nosotros hemos sido yo creo, una de las pocas industrias que durante pandemia no ha tenido o no ha sido tan golpeada, digamos, ¿ya? Y por lo tanto, si bien nuestras emisiones unitarias han bajado, nuestro compromiso es con emisiones absolutas. Y las emisiones absolutas se han mantenido a pesar de que nosotros hemos incrementado nuestra producción, ¿ya? Entonces, efectivamente, aquí estamos mucho más apretados y mucho más ajustados en los tiempos. Y cuando proyectamos, ¿cierto?, esto, y damos una mirada, un poco así como con un horizonte más largo, vemos que efectivamente, si nosotros, siguiendo esta ruta, ¿cierto?, si nosotros durante este año no logramos generar metas o no logramos generar reducciones significativas, podríamos estar muy ajustados o encima de lo que va a ser nuestra curva de target, ¿ya? Entonces, por eso es que también para nosotros, esto nosotros lo trabajamos a pesar de que nuestras metas son 2030, 2050, nosotros hacemos una revisión anual de las metas porque la idea no es fijar una meta al 2050 y después decir, esto será problema de otro cuando llegue el 2049. O sea, esto se trata de un camino trazado, se trata de un trabajo sistemático. Pero si miramos ahora, ¿cierto?, lo que es el consolidado, y en el consolidado, ¿cierto?, ahí podemos ver que nuestra meta, que es llegar al 2030, nuestra meta de mediano plazo, digamos, que es llegar al 2030, con un 55% de reducción, ¿cierto? Hoy día está bien encaminada, dado que nosotros al 2020 teníamos que reducir un 13%, ese era nuestro compromiso con Science Based Targets, y hoy día llevamos un valor de reducción de 19% con respecto al año 2017. Entonces, hemos visto que efectivamente vamos bien encaminados. La meta al año 2020,
perdón, esto es 2025, la meta del año 2025 es 34%, de los cuales ya llevamos 19, entonces vamos por buen camino en el consolidado, y donde sí tenemos nuestro gran desafío es en el Scope 3. Y ahí es donde están las emisiones indirectas, y nosotros sabemos, ¿cierto?, que ahí tenemos un desafío enorme. Principalmente, ¿cómo hemos ido enfocando nosotros este trabajo? ¿Ya? Y aquí es como les voy a contar un poco más en lo que es la parte del detalle un poco más fino. Nosotros, cuando medimos anualmente nuestra huella de carbono, nosotros desglosamos nuestra huella de carbono y conocemos de dónde provienen estas fuentes de emisión. Por eso es que nosotros podemos saber, ¿cierto?, que lo que nosotros, o cuáles son los temas que nosotros debemos abordar para llegar a cero emisión al 2050 y reducir, ¿cierto?, estas emisiones en 55% al año 2030. Nuestras principales fuentes de emisión en el ámbito de las emisiones directas hoy día provienen de la energía en un 60% y de los suelos en un 33%. Ahí está nuestro desafío, ¿ya? Y por eso es que nosotros hoy día ya nos encontramos trabajando con distintas organizaciones, entre ellas, no sé si conocen ustedes también a la organización Fraunhofer, que es una organización alemana de energías renovables y de innovación tecnológica, porque nos hemos propuesto desfosilizar nuestra matriz energética. Esto significa 100% de abastecimiento eléctrico renovable, electromovilidad para todas nuestras fuentes móviles, y también, ¿cierto?, el cambio de las fuentes energéticas para las fuentes fijas. Y ahí, ¿cierto?, estamos abordando el primer 60%. Y en el caso de los suelos, nosotros estamos también trabajando con nuestro centro de investigación para, en el fondo, poder desarrollar metodologías que nos permitan modificar nuestras prácticas agrícolas, permitiendo fomentar la captura del CO2 o de CO2 en el suelo, digamos, que el suelo vaya actuando efectivamente como un capturador neto de carbono, y también, cierto, que a través de nuestras distintas aplicaciones o de nuestro distinto manejo agrícola podamos ir reduciendo lo que es la emisión asociada a suelos, ¿ya? En eso es donde nosotros vamos a estar en Scope 1 y 2. Y en el caso del Scope 3, ¿cierto?, que aquí es donde está siempre el desafío para las empresas. Si ustedes se fijan, nuestros desafíos principales están nuevamente en el ámbito energía, porque esto tiene que ver, un 33% del Scope 3 tiene que ver con distribución, pero el ámbito principal en donde nosotros vamos a estar enfocados es en embalaje. Y en el caso nuestro, ¿cierto?, que es el propio de nuestra industria, el desafío es mayor. Nosotros no podemos hacer reducciones infinitas de embalaje. El embalaje es un insumo que nosotros tenemos que utilizar. Y por lo tanto, ¿cierto?, vidrio, caja, todo lo que sea materiales que en el fondo que sirvan para que nosotros podamos llegar con nuestros productos a nuestros consumidores, son con quienes hoy día nosotros tenemos que trabajar, con nuestros proveedores. Y también, ¿cierto?, la idea es ir incorporándolos en esta iniciativa, incorporándolos para que también puedan mirar y orientar su estrategia de esta forma. El ámbito de transporte, ¿cierto?, también lo estamos abordando desde el punto de vista de las mismas acciones que vamos a realizar en Scope 1, también son traspasables a nuestros proveedores de transportes que están en el Scope 3. Entonces, las acciones, ¿cierto?, ordenadas o priorizadas, ¿cierto?, son, en el caso nuestro, energía, suelos y packaging. Esos son los tres componentes principales en donde nuestra estrategia está orientada. Ahora, eso tiene que ver con la naturaleza de nuestro negocio. En la medida que uno va utilizando esta herramienta de Science-Based, este tipo de, en el fondo, radiografía que permite conocer y que permite orientar la acción, se hacen visibles. Y de ahí es donde viene su utilidad práctica. No solamente en quedarse solamente con una meta ambiciosa y planteada, sino que es también el llamado a la acción, al hoy, a atender el hoy, con la urgencia climática que yo les mostré, ¿cierto?, en una lámina anterior. Bueno, y en el caso nuestro, ¿cierto?, aquí está también cuáles son las
forma en la que nosotros vamos a ir aplicando lo más rápido de transformar, electricidad, fuentes móviles, fuentes fijas, y nosotros vemos que si nos orientamos solamente en esas componentes, solamente en las componentes energéticas, nosotros ya con eso podríamos alcanzar al 2030, conseguir la meta que nos hemos planteado en Science Based Targets sin incorporar todavía los otros elementos. Entonces, por eso es que ahí también, ¿cierto?, tenemos la priorización dentro de los 3 principales temas. El principal tema es energía y desfosilización de nuestra matriz energética. Y así es como a nosotros también nos sirve para orientar. Eso es lo que nosotros hemos ido avanzando, en la forma en la que hemos ido utilizando esta herramienta como una herramienta concreta, y solamente quiero dejarlos con una reflexión al cierre que me pareció muy interesante para poder compartirla. Esto apareció en la revista Forbes el día 3 de marzo, pueden revisar el detalle, pero decía, ¿cómo no comprometerse al net zero? ¿Ya? Y esto es en el fondo, ¿cuáles son los 5 errores que las empresas cometen en sus estrategias de cambio climático relacionadas con huella de carbono y la estrategia de cambio climático? Primero, y que son en el fondo también los consejos para que uno tenga claridad al momento de establecer esto. Primero, nunca ignorar el Scope 3. El Scope 3 es demasiado relevante como para poder, primero, dejarlo fuera de una medición o dejarlo sin acción. Si ustedes se fijaron, ¿cierto? En el caso nuestro, aproximadamente el 80% de nuestras emisiones proviene de Scope 3. Por lo tanto, no podemos ignorar esa parte de nuestro impacto y tenemos que transformarlo también en impacto positivo. Lo segundo es comprometerse y seguir business as usual, que es como yo les decía, uno no puede dejar un compromiso hecho como empresa para el 2030 o 2050 y preocuparse el 2029 o el 2049 de qué fue lo que pasó o cómo no fue. La acción tiene que realizarse día a día para que realmente sea un compromiso. Lo tercero es confundir con el mensaje. El mensaje tiene que ser sencillo para tus proveedores, para tus consumidores, para todo el entorno que está en el fondo recibiendo este mensaje. El mensaje es net zero. Net zero tiene que ver con cero emisión, no tiene que ver con carbono neutralidad, no tiene que ver con otros temas. Entonces, o carbon positive, que hay hoy día una serie de definiciones que solamente confunden a aquellas personas que no son especialistas o que no están en el fondo familiarizadas con el tema porque piensan que efectivamente es lo mismo y no es, ¿ya? Y el punto 4, mantener la estrategia en secreto. Mantener la estrategia en secreto hace que tú no puedas generar compromisos de quienes están en torno a ti, de tus proveedores, de tus colaboradores, de tus empresas pares o de organizaciones que podrían ayudarte para poder alcanzar tu meta. Y por eso, ¿cierto? La idea es contar de qué se trata, contar cómo lo vas a abordar y cómo lo vas a enfrentar, porque eso también genera seguridad hacia el camino en el que tú vas. Y como último punto, ¿cierto? Considerar las compensaciones como un easy way out. O sea, aquí el esfuerzo tiene que ser propio. Si hay compensaciones, ¿cierto? Las compensaciones tienen que ser como parte de una estrategia conjunta y transitoria, pero el esfuerzo debe realizarse por parte de la compañía de forma interna para demostrar el compromiso que tenemos y también las acciones que se están llevando a cabo. Entonces, estos son así como algunos de los puntos que quería compartir con ustedes, compartir también la experiencia. Este camino, como les comentaba, no ha estado exento en el fondo, de suspenso, sobre todo en lo que es la parte de Scope 3, pero nuestro llamado siempre es a continuar avanzando y a continuar esforzándonos por generar también ese compromiso, no solamente en nosotros, sino también en todo nuestro entorno, y por eso es que también cada vez que nos invitan a participar y comentar sobre SBTs, nosotros lo hacemos felices porque pensamos que esto tiene que ser una metodología que se consolide como herramienta de lenguaje global. Así es que muchas gracias nuevamente por la invitación y yo quedo atenta en el caso que hayan consultas al final de la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valentina, por tu presentación. Creo que está algo que podría verse como muy complejo,
¿verdad? Lo explicaste muy claro realmente y cómo ustedes lo están llevando también desde la empresa. Y bueno, ya a través del chat los invitamos a que nos hagan sus consultas y creo que ya empiezan a aparecer las preguntas. Entonces, tal vez para arrancar, yo quisiera hacerte la primera consulta y así vamos viendo cómo van saliendo las del chat también. Y para que las empresas también lo tengan claro, ¿cómo pueden empezar a trabajar con estas y otras iniciativas que también mencionaste, verdad? ¿Qué base deberían de tener las empresas para poder arrancar con estas iniciativas? ¿Necesitan una base o cómo lo consideras? Elizabeth, y bueno, y todos, la base es tener una buena medición de huella de carbono. En el fondo es como, la base es primero medir y tener claridad de, ok, estas son como yo decía en la presentación, decía la radiografía. Tener esa radiografía de cuáles son mis emisiones, cuáles son mis fuentes de emisión, porque eso después es lo que permite priorizar acciones. Y después ya con eso, ¿cierto? Uno ya empieza a tener más claridad de que si tengo una buena medición me va a permitir visualizar, por ejemplo, como fue en el caso de nosotros, ¿cierto? Que energía para nosotros era un tema prioritario. Y por lo tanto, ¿cierto? Todo el ámbito de energía, eléctrica, térmica, todo tipo de energía, cómo nosotros abordamos ese mundo. Y con eso, después uno se va a llamar a lo más específico, a los proyectos que te pueden servir. Y siempre, ¿cierto?, monitoreando lo que sea la reducción. Yo diría que tener una buena medición estandarizada y que sea sistemática, que te permita comparar entre un año y otro, por ejemplo, para que tú puedas tener una real medición de si avancé o no avancé, estoy mejor o estoy peor. Esa vara para comparar te lo entrega la medición. Nosotros, por ejemplo, utilizamos la metodología de GHG Protocol. GHG Protocol es una herramienta que todo el mundo puede encontrar, está disponible en la web. Entonces, tú lo puedes mirar ahí y puedes ver cómo es la metodología para que tú puedas utilizarla. Y en el caso nuestro, ¿cierto? Utilizamos esa metodología y lo que nosotros hacemos en el fondo para poder respaldar nuestra medición es que nosotros la verificamos externamente cada año. Y ahí la verificamos, no sé, pues con algún, con alguna de con Deloitte, con Price, con Ernst Young, que son como las Big Four, ese tipo de organizaciones que en el fondo entregan también un lenguaje internacional. Entonces, la medición es clave para partir. Perfecto, muchas gracias. Aquí Mariana Hernández nos hace un par de preguntas. La primera es, ¿cuáles son las estrategias o proyectos que tenían antes del 2017, en este caso, de implementar la iniciativa Science Based Target que les permitieron reducir su huella considerablemente? Mira, muchas gracias por la pregunta, porque efectivamente, seguramente vieron en el gráfico, ¿cierto?, que en el año 2011 tenemos más datos para atrás, pero nos mostramos la serie más larga, pero los datos para atrás del 2011 están todos en ese nivel, y desde el año 2012 nosotros tuvimos una baja muy significativa, porque nosotros en ese año implementamos nuestro programa de huella de carbono con proveedores. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que nosotros antes, ¿cierto? Teníamos, los proveedores nuestros no conocían, o en el fondo había algunos que conocían lo que era la medición de huella de carbono, pero en esa época nadie pedía, nadie solicitaba, por ejemplo, a sus proveedores medir huella de carbono. Y nosotros, a partir de ese año, lo empezamos a hacer. Y los proveedores, cuando ya empezaron a darse cuenta, ¿cierto? Que en el fondo que también, cómo era su huella, en el fondo el mismo ejercicio que hemos hecho nosotros. Darse cuenta, ¿cierto? Tener una medición, darse cuenta y en el fondo ver cuáles eran los potenciales, en el fondo, como para poder reducir huella. Y en eso, por ejemplo, han estado trabajando nuestros proveedores sistemáticamente. Nosotros hoy día, ¿cierto? Lo que vamos a entrar con ellos va a ser en una nueva etapa, en una etapa en donde también la idea es reducir
y trabajar en conjunto para tener innovación en packaging. Entonces, y no solamente como era antes, que es en la primera etapa, y ahí también eso fue uno de los proyectos emblemáticos que se trabajó durante la década pasada, fue la reducción del peso de las botellas. Dentro de lo que es packaging, aproximadamente el 70% es vidrio. ¿Ya? Dentro de ese 45% que aparecía en esa torta al final del Scope 3, un 70%, o sea, 2/3 de packaging es por concepto de vidrio. Eso, que hoy día, ¿cierto?, es casi un tercio de la huella, casi un tercio de la huella total, a principios de los años 2000, representaba un 75% solo vidrio, la huella de carbono de la viña. Entonces, el trabajar en reducir el peso de la botella, el gramaje de las botellas, ¿cierto?, es lo que nos ha llevado a tener esas reducciones tan significativas, sobre todo en Scope 3. Y ahora la idea es pasar a otra etapa. Excelente, qué interesante está eso. También Mariana nos preguntaba que qué recomiendan para sensibilizar a la comunidad, y ahí habla de trabajadores, comunidades aledañas, a tomar acción y comprometerse con la iniciativa. Mira, la forma, sí, sí, ¿se escucha? Sí. Ok, entonces es que, a ver, es súper buena la pregunta porque efectivamente, por ejemplo, nosotros como área de sustentabilidad, que siempre es el desafío de las áreas de sustentabilidad, si tú no trabajas con toda la organización, no avanzas, porque en el fondo como no todos los ámbitos de acción están en nuestras manos, sino que de hecho los ámbitos de acción están en manos de otras áreas. Ejemplo, lo que yo mencionaba, el tema de suelos, que es un ámbito que gestiona, por ejemplo, nuestra área agrícola. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no logramos en el fondo encantar al área agrícola y en el fondo también como hacerla parte de estos proyectos, el área agrícola podría perfectamente decir, mi foco es producir, tú preocúpate de eso como sustentabilidad y yo, mi foco es producir, que es el típico dilema que siempre ocurre dentro de las organizaciones. ¿Cómo hacemos que estos temas se vayan mezclando con el día a día y que no sean temas aparte, que lo vea un área independiente, sino que estén mezclados en la estrategia? Para nosotros, por ejemplo, a contar del año 2018, cuando la Viña también desarrolló su nueva estrategia para el 2018-2022, en ese minuto, por ejemplo, ya sustentabilidad comenzó a aparecer como uno de los ejes estratégicos para la compañía. Entonces, eso también, por ejemplo, hizo que ahora, ¿cierto?, el esfuerzo de todos sea más visible, que todos tenemos un compromiso con la sustentabilidad de la compañía, la sustentabilidad de nuestra empresa. Y por lo tanto, ¿cierto?, el involucramiento interno en los proyectos, en la ejecución, en la información, es clave que la gente esté, en el fondo, informada de cómo vamos, con lo bueno y con lo malo, pero también involucrada en los proyectos, para que en el fondo esto sea como desde la propia piel, digamos, que no sea solamente algo, qué bueno que estamos haciendo eso, no, es como, estoy haciendo esto para lograr un objetivo que nos hemos planteado como empresa. Entonces, eso es lo que nosotros hemos ido buscando siempre. Y en el contexto de nuestro entorno, yo diría que aquí el rol central, en este caso, tiene que ver con Science Based, tiene que ver con los temas de proveedores, ya que en este caso proveedores son como los stakeholders principales que están involucrados, porque son los que tienen emisiones, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, todo el involucramiento de la comunidad lo vemos, pero no a través de esta iniciativa. Si te fijas, la huella no tiene que ver con gestión interna de emisiones. Entonces, todas las iniciativas que tengan que ver con nuestra relación comunitaria se ven a través de otros ejes. Por ejemplo, los temas de biodiversidad, los temas de agua, ahí que requieren, ¿cierto?, un involucramiento mucho más ciudadano. El involucramiento se orienta por ahí. En el caso de Science Based Targets es mucho de procesos,
Entonces, yo diría que aquí el eje o la clave es un buen involucramiento de las personas internas y de los proveedores. Esos son los dos grupos de stakeholders que tienen que estar involucrados sí o sí en esta iniciativa. Perfecto, muchas gracias. Tenemos acá, bueno, de Inge Hernández, también nos dice que muchas gracias por la explicación tan sencilla de un tema que no es tan sencillo. Y pregunta que si recomienda algún curso de capacitación sobre los Science Based Target Initiative. Mira, no sé si un curso de capacitación, pero yo creo que hay que leer harto. La verdad es que no sé si habrá algún curso de capacitación que hoy día exista, pero la documentación, la documentación está en la página de Science Base, que es muy buena, tiene toda la información que uno requiere, que uno necesita. A nosotros, yo como comentaba, a nosotros se nos hizo más difícil en el principio primero porque habían pocas empresas, y segundo porque nadie de nuestro sector específico había desarrollado Science-Based Targets para la industria del vino, que tiene hartas particularidades, porque nosotros tenemos ámbito agrícola, tenemos industrial, tenemos comercialización. Entonces, nosotros tenemos como la cadena de valor, la tenemos completa. Entonces, había mucho de lo que nosotros teníamos que entregar como información o mucho que teníamos que enlazar temas, estaba hecho. Pero yo creo que hoy día, ¿cierto? Que, por ejemplo, 1000 empresas las que ya están comprometidas, o 3, no, lo podemos ver después en la página, ya perdí la cuenta, no me acuerdo cuánto era, pero para que ustedes se hagan la imagen, nosotros cuando empezamos a ver la metodología, habían 280 empresas, y cuando ya nos comprometimos, que fue como un año después, habían 390 empresas ya comprometidas. Entonces, en todo el mundo. Entonces, eran pocas. Hoy día ya son más las que están con compromisos hechos o que ya tienen targets validados. Entonces, yo creo que hoy día también hay más conocimiento y hay más red de apoyo, digamos. Yo también, por ejemplo, no sé, pues les extiendo la invitación, si alguien necesita algún apoyo adicional o algo, también se pueden comunicar con Elizabeth, y Elizabeth me contacta a mí, y ahí podemos también, en el fondo, como ir buscando herramientas que sirvan para apoyar. Creo que hoy día es más fácil, pero no quita que hay que leer mucho. Perfecto. Sí, ahí yo les puse nuevamente, Paola ya se los había puesto, pero entonces en el chat les puse nuevamente la página del Science Based Target, que como dice Valentina, tiene muchísima información, incluso tiene información en español también, entonces ahí pueden también buscar, y como les digo, bueno, desde AED vamos a estar capacitándonos para poder traer toda esta iniciativa también a Costa Rica y poder impulsar también que más empresas empiecen a trabajar desde acá también. Tenemos una última pregunta, Valentina, ya como para ir cerrando. Okay. Dice que si una empresa va a iniciar o va a iniciar a medir el Scope 3 con mayor detalle, ¿qué recomiendan para empezar a construir la medición de ese Scope, sobre todo cuando no se tiene un tracking de medición? Scope 3. Claro. A ver, el Scope 3 hay que, en el fondo esto es la parte de lo que tiene la metodología de GHG Protocol, ¿ya? Que también, como les digo, ghgprotocol.com o .org me parece que es la página, la información está disponible en la página web, y lo que uno hace ahí en ese caso es como levantar las cosas que son como los focos centrales que tú necesitas, qué insumos, qué servicios tú necesitas o cuáles son los servicios principales de tu negocio, ¿ya? La idea es que cuando tú hagas ese análisis para, en el fondo, poder asegurarte, ¿cierto?, que tu medición quede correcta, la idea es que todo lo que tú dejes fuera, porque dice, no, esto a lo mejor no es muy significativo, no sume más de un 5%
de las emisiones del scope. Si tú tienes cubierto al menos el 95% de lo que corresponde a ese ámbito, ya estás como en un súper buen nivel. Cosas como transportes cuando es de terceros, insumos que uno necesita, y los transportes cuando los transportes son de terceros. En el caso, por ejemplo, también, si tú tienes tercerización de un servicio, esa tercerización del servicio también debe el producto o la actividad, pero también debería reflejarse todo lo que es los realizar mi servicio. Ok, no, perfecto. Esa era la última pregunta que teníamos en el chat, Valentina. Más bien, muchísimas Perfecto. gracias. Ahí puse también mi correo, ¿verdad? Ahí el ofrecimiento que hiciste también, que si hay consultas o dudas, entonces Sí. lo pueden hacer a través mío y cualquier cosa, entonces hacemos las consultas con Valentina. Esperamos que no sea la última vez que te tengamos también en un evento de estos. No, por La idea es, supuesto. como te digo, ir avanzando también en Costa Rica. Creo que en Costa Rica solo hay una empresa que estaba inscrita a nivel de la iniciativa. Pero Y tienes la que idea pues motivar. es que ir avanzando. Costa Rica tiene tan buena, en el fondo, como tiene un muy buen posicionamiento como un país muy preocupado del medio ambiente. Entonces, me llama la atención que las empresas no se estén entusiasmando por tomar estas herramientas que son de lenguaje global. Así es que una invitación a todos a adherirse. Exactamente, hacia eso vamos y precisamente pues esta era parte de la idea de ir motivando también a que eso vaya dándose. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por tu participación. Y nada más como para ir cerrando, tal vez le doy nada más los últimos minutos de la palabra a Laura Mora para que nos cuente también de la iniciativa que se está llevando aquí también en conjunto AED con NDC Action y las capacitaciones que vamos a estar brindando próximamente. Sí, muchas gracias. Antes de que se nos vayan, bueno, y también primero extender el agradecimiento a Valentina por esta presentación tan interesante. En definitiva, creo que Costa Rica pues es bastante líder en estos temas, con muchas iniciativas, pero esta que me parece que es una de resaltar y muy interesante, muy científica y basada o muy orientada a objetivos particulares, pues no la hemos explorado, pero esta justo es la intención que tenemos en el marco de nuestro programa País de Carbono Neutralidad y otras iniciativas asociadas. Entonces, muchísimas gracias por toda la información y en definitiva por ahí vamos a estarnos contactando para futuras colaboraciones. Y sí, Por antes de... supuesto, solamente Laura, antes del aviso, déjame agradecer a Elizabeth y a ti, Pacto Global Costa Rica, por esta invitación y por esta oportunidad para poder, en el fondo, generar este contacto y generar en el fondo, como esta red en torno al tema de Science Based. Así es que les agradezco nuevamente y si quieren puedo venir el próximo año a contarles cómo nos fue en el 2021 con el Scope 3. Por favor. Definitivamente. Claro, porque ahí estamos poniendo todo el esfuerzo. Excelente. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y en esta línea, nosotros, como Elizabeth lo comentó, tenemos un proyecto, el proyecto NDC Action de ONU Ambiente, en el que vamos a estar trabajando varias cosas. Una es este tema asociado a las hojas de rutas sectoriales con objetivos basados en ciencia, alineados a nuestra NDC y nuestro plan de descarbonización, y vamos a estar fortaleciendo también el programa País de Carbono Neutralidad en sus diferentes categorías. Parte de ese fortalecimiento es una serie de capacitaciones que vamos a estar realizando de forma gratuita desde abril a junio de este año,
Iniciamos con abril, por aquí les dejo las fechas. Vamos a tener capacitaciones en la categoría organizacional, en eventos, comunidades. Vamos a hacer actualización, vamos a hacer un curso gratuito de actualización de la INTE V5, de la nueva versión de la 14.064.1, donde ya empezamos a incluir alcance 3 de forma obligatoria en los inventarios de gases de efecto invernadero, y vamos a tener una capacitación gratuita de ISO 14.064.3 para efectos de verificación. En mayo y junio vamos a tener otras que les vamos a estar informando, incluso, no sé, un curso intensivo de incertidumbre que vamos a tener abierto para público en general y otro montón de cosas por ahí. Entonces los invito a que se puedan inscribir, que nos escriban, o por ahí no sé si podemos pasar el link para la gente que se quiera ir inscribiendo de una vez. Están cordialmente invitados. El link lo pueden encontrar en el chat. Excelente. Entonces por ahí ya tienen el link de inscripción. Esperamos verlos por ahí, y si no, compartan la información para que más gente pueda participar. Les decía, son capacitaciones completamente gratuitas y dirigidas a público en general. Bueno, muchísimas gracias entonces a Laura también. Ya ahí tiene la información. Los invitamos a que vayan por el link y se inscriban en las que sean de su interés. Esperamos que todos puedan enriquecerse también de esas capacitaciones de lo que es Programa País. Y bueno, y el tema de incertidumbre que es importante también para las categorías ahí de cómo se puede calcular. Entonces, vamos cerrando por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación. Vamos a estar más adelante con más webinars también de estos temas. Todo esto basado en lo que le hemos llamado el compromiso para aumentar la ambición climática, que es una iniciativa pues queremos que también impulsar desde AED con todo el sector empresarial. Entonces, muchísimas gracias. Valentina, nuevamente muchas gracias por tu participación, y a todos que tengan un muy feliz día y que estén muy bien. Hasta luego.